¿De qué se ríe? Mario Benedetti. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe de su ventana? Se ve la playa, pero se ignora los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes, duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle, sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando de rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda, sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Sería curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Buenas tardes, esto es Tal Cual, un programa de actualidad y de carácter social. Hoy, en nuestro programa número 15, hablaremos sobre Grecia. En las últimas semanas, uno de los temas de política internacional más relevantes es la situación de Grecia, nuestro vecino europeo. Como sabéis, desde que estalló la crisis ha sido uno de los países más golpeados por el paro y la pobreza. La deuda inasumible del país, que en 2008 ya era el 106% del Producto Interior Bruto y que hoy en día llega hasta el 180%, ha servido de justificación a los órganos económicos europeos para forzarles a realizar potentes medidas de austeridad y reformas estructurales que iban en contra de los trabajadores y agravaban aún más la situación. Los partidos que han gobernado, primero el PASOK y luego Nueva Democracia, se arrodillaron ante la troika y aceptaron sin rechistar las pésimas condiciones que ésta les imponía a cambio de un rescate financiero, el cual fundamentalmente sirvió para inyectar dinero en la banca griega y que ésta a su vez pudiese devolver parte del dinero que le habían prestado otros bancos, como los alemanes. Indignado, el pueblo griego se echó a la calle y se produjo un clima de fuerte agitación social y malestar entre los ciudadanos de Grecia. En las elecciones al Parlamento heleno, el 25 de enero de este mismo año, resultó vencedora la formación Syriza, encabezada por Alexis Tsipras. Con un programa supuestamente antitroika y que pretendía hacer oposición a las medidas de austeridad, los griegos depositaron en él muchas esperanzas. Lo que hemos ido comprobando, en cambio, durante los 6 meses que lleva Syriza en el poder, es que su capacidad de hacer frente a la troika es prácticamente nula y no tiene autonomía para gobernar. De las negociaciones que se han llevado a cabo para obtener nuevos rescates financieros, apenas ha conseguido concesiones del Eurogrupo, y eso que realizó un referéndum en el que supuestamente, tras votar el pueblo griego no a la austeridad, iba a verse reforzada su posición en la mesa de negociaciones. El tercer y último rescate económico a Grecia, una partida de 86.000 millones de euros, le ha costado aceptar durísimas reformas a Tsipras, peores incluso que las que le ofrecía el Eurogrupo antes del referéndum, constatándose así la completa transformación de Syriza y el incumplimiento total de su programa electoral. Mientras, el KKE, el Partido Comunista Griego, sigue manifestándose en la calle y se opuso al referéndum, al cual tildó como una farsa. Su postura es salir del euro, pues no contemplan salvación dentro del marco de la Unión Europea. Para profundizar en este tema vamos a charlar con el periodista experto en política internacional David Boyero. Pero antes hemos salido a la calle a preguntar a jóvenes españoles sobre Grecia. Escuchemos su opinión. Bueno, estamos aquí a pie de calle, hemos bajado a hacerle unas preguntas a algunos vecinos. ¿Qué opina usted sobre la situación de Grecia? Pues no sé, creo pues que están bastante jodidos, ¿no? Ahora mismo. Y que no sé cómo se las van a apañar para salir de la deuda. ¿Y qué te ha parecido el acuerdo que ha alcanzado Tsipras con el Eurogrupo? Pues no sé, me ha parecido bastante mal porque no entiendo por qué tienen que subir el IVA y que retrasen también la edad de la jubilación. ¿Qué opinas sobre Alexis Tsipras? ¿Crees que debería dimitir después de haber firmado este acuerdo con el Ha dado un giro a sus políticas
pero bueno, también hay que pensar que es el último que ha llegado a la película y que realmente en sus decisiones está prevaleciendo lo que es el bienestar y la sostenibilidad, ¿no?, del sistema griego. Entonces creo que no, que en principio no ha fallado a lo mejor a sus principios. Dentro de cabe, él defiende a la gente y bueno, le han dado unas condiciones horribles, pero es que no, hasta ahí han podido tirar, ¿sabes? ¿Y crees que se acabará disolviendo Syriza? ¿Qué crees que pasará? Es probable que haya una ruptura, porque siempre hay en cualquier tipo de asociación o de partidos políticos pues una ala más conservadora, una más radical, y en el momento en que las políticas no se desarrollan como se habían planteado en un principio, es muy probable que haya un cisma, porque habrá gente que no esté de acuerdo dentro del partido, dentro del seno del partido con esta decisión, ¿no? ¿Qué sería mejor, que Grecia saliese del euro, de la Unión Europea, o que se quedase? Bueno, si yo fuera griego, yo creo que por dignidad querría irme de la Unión Europea, pero ahora mismo Grecia yo creo que no puede tirar de sí misma, no tiene recursos, ni dinero, ni nada. Y aunque sea bajo el pie de Alemania, pues ahora mismo es lo que más le conviene, aunque a mí en particular no me hace mucha gracia. Bueno, estamos aquí con David Boyero, periodista freelance que colabora en medios como Público, ETV, y escribe con bastante frecuencia en su blog Pozos de Anarquía. Bueno, vamos a hablar un poquito con él de la situación de Grecia. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues último acontecimiento en Grecia. Se ha votado en el Parlamento griego. Eso es. ¿Y qué tal? ¿Qué ha sucedido? Que no todo el mundo en el Syriza parece ser que ha estado de acuerdo con el rescate. Las condiciones del acuerdo. Eso es. Podemos dividir en dos partes lo que ha sucedido. Por un lado, lo que sucedió en el Comité Central de Syriza, donde de los 201 miembros que hay en ese Comité Central, 107 dijeron que no. Eso fue previo al debate en el Parlamento griego. Ahí ya se anunciaba que no se iba a seguir disciplina de voto. Y luego, antes incluso que se produjera ese ese debate parlamentario, la viceministra de Finanzas dimitió, no fue la única. Eran muy de la filosofía del exministro de Finanzas Varoufakis. Y luego, en lo que es los datos ya de la votación en el Parlamento griego, se aprobó finalmente el nuevo plan de rescate, que es el tercero, pero con 229 votos a favor, 69 en contra, 64 en contra y 6 abstenciones. Así que finalmente, y aunque Tsipras ha dicho que no es el acuerdo que a él le gusta, pero Grecia ha aceptado, en contra de las huelgas que vimos ayer, de sindicatos, manifestaciones, granadas de humo y, en fin, la decepción, en resumidas cuentas, de buena parte del pueblo griego. Parece ser que la manifestación se asemejaba un poco a aquellas que había antes de las elecciones al Parlamento griego, ¿no? En las que ganó Syriza, aquella época tan convulsa en la que el pueblo griego se echó a la calle, ¿no? Parecía que otra vez se está volviendo a repetir la misma historia, ¿no? Sí, al final es plantarle cara a la austeridad que te dictan países que socavan tu soberanía popular. El pueblo griego tiene motivos sobrados para sentirse decepcionado, porque igual que fuimos muchos los que alabamos esa lección de democracia que dio Tsipras cuando convocó el referéndum del sí y el no, lo que parece que no es de recibo es que si el pueblo griego dijo no a las condiciones de la Troika y desde Bruselas, ahora se acepten unas condiciones que todavía son peores a las que ellos mismos habían dicho que no. Entonces, todo indica que se va a recrudecer la tensión y la crispación en las calles. Es evidente. Ahora vamos con ese referéndum, pero vamos a hacer un poco de cronología, porque a mí me resulta algo extraño, ¿no?, ver cómo se han sucedido los acontecimientos, ¿no?
esperaba otro, digamos, que sucediesen otras cosas, ¿no? Porque hace 6 meses llega Syriza al poder y llega con un mensaje totalmente anti-austeridad y un mensaje de izquierdas bastante contundente, ¿no? Un mensaje de izquierdas bastante contundente en el que ellos se veían muy valientes y ahora la razón de ser de Syriza parece que se ha fumado, ¿no? En solo 6 meses la razón de ser, Syriza llegó con una misión que era oponerse a las medidas de austeridad de la Troika y digamos, defender a capa y espada la soberanía de Grecia y su dignidad dentro de la Unión Europea, y en tan solo 6 meses ya eso se ha volatilizado, ¿no? Todo eso, entonces la razón de ser de Syriza misma parece que está cuestionándose. Sí, ¿qué ha pasado? Se ha visto con el agua al cuello. Lo que se le puede reprochar es que no hubiera previsto que esa era la situación con la que se iba a encontrar, que Grecia y en especial Alemania le iban a cortar el grifo, que los bancos griegos iban a quedar sin dinero, sin liquidez, y que iban a tener que recurrir al corralito. Eso era más que previsible, conociendo cómo se ha comportado tanto la Unión Europea como el Fondo Monetario Internacional y la Troika durante los últimos años, ¿no? ¿Qué sucede? Que su mayor activo, que era Varoufakis, se encontró unas negociaciones en el Eurogrupo que hace 1 o 2 días publicaba The New Statesman en una entrevista, la reprodujo El País traducida al español, con Varoufakis, y lo describía muy bien lo que él se encontraba en el Eurogrupo, y era una cerrazón por parte en especial de Alemania, que no hacían más que pedirles medidas y documentación para cometer medidas, y en cuanto presentaban la documentación pasaban a otro tema. Ha habido una estrategia clara de dilación de todo el proceso por parte del Eurogrupo, que por otro lado el Eurogrupo es un ente, es un organismo con mucho poder, pero que no está sostenido ni por ningún tratado ni por nada firmado. Digamos que es un grupo espontáneo, pero que sin embargo tiene una repercusión y un poder extraordinario y unas negociaciones totalmente opacas al pueblo, a pesar de que, como estamos viendo en el caso griego, les afecta de cabo a rabo a todas sus vidas. Entonces, en cuanto a qué le ha pasado a Syriza, pues yo creo que en los últimos meses y sobre todo después del referéndum, lo que le ha faltado ha sido integridad, yo creo, sinceramente, porque aunque hubiera dejado en la estacada al pueblo griego, en el sentido de que hay que volver a convocar elecciones, se crea un desgobierno, pero yo creo que el pueblo griego y sobre todo quienes le apoyaron en el referéndum habían agradecido que hubiera dimitido antes que aceptar estas nuevas condiciones. Él mismo lo dijo antes del referéndum. Si sale el sí, dimitiré porque a mí me eligieron para luchar contra la austeridad. Lo sorprendente es que en ese pequeño intervalo de tiempo haya aceptado unas condiciones peores y no dimita. Sí, ¿no? Parece que Tsipras no lo vio venir, luego cuando le ha sucedido tampoco ha sido capaz de dar un paso atrás, ¿no? Y de recordar por qué el pueblo griego le puso ahí, ¿no? Y ahora tampoco veremos a ver cómo sale del paso, ¿no? Pero el pueblo no sé cómo se lo va a tomar. Hay una derivada interesante que la ha dejado caer, pero que también es tan remota y tan complicada que es muy compleja que se materialice. Y él ha hablado de que aquí en España tenemos elecciones a fin de año. Él tiene muchas esperanzas en su homólogo español, que vendría a ser Podemos, y que si llegan al poder partidos como Podemos, Portugal también podría haber un cambio de gobierno, o en Irlanda, que la izquierda está muy fuerte, él como que igual ha intentado ganar tiempo en espera de que se produzca ese cambio, ese viraje a la izquierda por parte de ciertos países del sur de Europa, y ayuden a revertir el funcionamiento de lo que es la Unión Europea. Pero sí, es algo muy complicado contra Alemania. Sí, está claro que un país solo no puede hacer mucho. No. Y ahora mismo Alemania es muy fuerte, tiene muchísimo apoyo y nada. Muy difícil plantarle cara. No podemos olvidar
que Alemania en todas estas negociaciones, a través de su ministro de Finanzas, por lo que ha apostado en todo momento es por el Grexit, por la salida de Grecia del euro, con todos los peligros que ello entraña, porque él ha llegado a decir que lo ve casi más como una inversión que como un gasto, porque lógicamente tendría un gasto, o sea, un coste para la Unión Europea, pero lo ve como una inversión porque cree que a la larga va a beneficiar a la Unión Europea, entre otras cosas para meter en cintura a Francia, que tiene una concepción de la política monetaria más flexible y más laxa de lo que la está teniendo Alemania. El problema de eso, que si una moneda vale, lo que vale es su seguridad, la garantía que desprende, y al sacar a un país, aunque sea un Grexit temporal, como lo llama el ministro de Finanzas alemán, se produce la reversibilidad de la moneda, y la reversibilidad es que no hay garantías en esa moneda, o sea, claro, se devalúa por sí sola. Claro. Vamos a ver un poco, me gustaría repasar las condiciones de ese acuerdo que han firmado, digamos que Tsipras y el Eurogrupo. Al final, ¿qué ha ganado Tsipras? Porque prácticamente no ha ganado nada, ¿no? Solo una pequeña reestructuración de la deuda, se ha aplazado un poco más el vencimiento de algunos plazos de pago. Sí, pero ¿qué ha ganado? Bueno, poder abrir otra vez los bancos. Grecia estaba en una situación tan crítica que ni siquiera tenía reservas para poderse haberse salido del euro. No tenía reservas para haber vuelto al dracma y ponerlo en circulación. Es que no tenía. De hecho, ahora mismo están, hasta que se concrete y se apruebe en los otros parlamentos nacionales el tercer rescate, que son 50.000 millones de euros en 3 años, la mitad para recapitalizar los bancos porque no tienen dinero, y la otra mitad, los otros 25.000, para el tema del pago de la deuda y realizar inversiones. Hasta que eso se apruebe, necesita ya 7.000 millones de euros para pagarle al Banco Central Europeo, y están viendo de dónde sacan esos 7.000, si finalmente salen de un fondo de reserva que tenía la Comisión Europea o no. Es lo que ha ganado realmente, el poder seguir funcionando, nada más, porque todo lo demás son más privatizaciones, con el tema de la electricidad, que era de lo poco que no se había privatizado todavía, más rigideces en las pensiones, que van a estar congeladas hasta el 2021 y se retrasan hasta los 67 años, y en tema laboral, los griegos, y tema salarial, van a ver muy complicadas y muy empeoradas sus condiciones. Prácticamente se puede decir... Perdona que te apunte, sí, una cosa. En todo esto de la crisis ha habido muchas informaciones interesadas para desprestigiar al pueblo griego, y solo quería hacer un pequeño apunte, sí, por supuesto, que me parece muy interesante, y es que se ha dicho, por ejemplo, para tacharles de panda de vagos y corruptos. Es verdad que tenían problemas estructurales, de que era un Estado muy paternalista, mucho gasto militar, todo eso, de acuerdo, mucha corrupción, que ya nos van a contar en España de eso, pero por ejemplo se ha dicho que no pagaban impuestos, que cómo íbamos a seguir prestándole dinero a un país que no pagaba impuestos. Bueno, pues es que eso es mentira, sencillamente, datos del Eurostat, estamos hablando de datos del año pasado. En porcentaje de PIB, España recaudó en impuestos 37,1 millones de euros en porcentaje de PIB, 37,1% del PIB lo recaudó en impuestos, y Grecia el 44,6%. O sea, estamos viendo que a pesar de que nosotros tenemos tipos impositivos más fuertes, Grecia, la que supuestamente no paga impuestos, está recaudando mucho más por impuestos que nosotros. Sí, no, desde luego en España es muy ineficaz el sistema de recaudación. Te estaba diciendo, antes de que pasara el hidroavión, que digamos que Grecia ahora mismo se ha puesto en venta entera, ¿no? Porque hasta podemos ver que algunas de sus playas están ya a disposición de ser recalificadas, y a disposición de cualquier comprador, inversor que quiera hacerse con ellas, a través de un fondo de activos del país, ¿no? Un fondo de privatizaciones de activos del país, en el que
entran empresas municipales, entra la empresa energética estatal y entran hasta sus playas cacho a cacho, ¿no? O sea, directamente Grecia está en venta, ¿no? Hasta ese punto, no hay más. Está en venta y a precio de saldo. O sea, es lo que es la gran diferencia, ¿no? En Grecia van a ver, y yo creo que el propio gobierno no va a tener más remedio que venderlo así, como que efectivamente estamos vendiendo el país para poder salir de esto. Y si esa misma circunstancia, porque también ha pasado aquí en España, la gestionara un gobierno neoliberal, tipo el Partido Popular, lo vendería como somos atractivos a la inversión extranjera. No es que seamos atractivos a la inversión extranjera, es que el precio de saldo es tan ridículo que los extranjeros quieren comprar. Claro. O sea, es un tema de bajo precio y de saldos. Pero efectivamente el país y buena parte de sus servicios y su estado de bienestar se va a desmantelar. ¿Y para qué ha servido entonces el referéndum? Para nada. O sea, el referéndum tenía que haber dotado a Tsipras de más poder y yo creo que se le ha vuelto en contra. Luego no ha tenido lo que comentábamos antes, la integridad de dimitir, y además en este tercer rescate, de lo único que ha servido el referéndum es de que el Eurogrupo, y sobre todo al dictado de Alemania, del ministro de Finanzas alemán, que es el que marca un poco el ritmo del Eurogrupo, haya tenido un talante revanchista y vengativo, porque del mismo modo que no entendemos que Tsipras haya aceptado un plan peor al del referéndum, tampoco se entiende que el Eurogrupo le haya ofrecido tan peores condiciones ahora con respecto a antes del referéndum. Es absurdo, pero es así. Y sobre todo, no se nos puede escapar de la mente que la gente que compone el Eurogrupo y la Unión Europea tiene una cuota de responsabilidad de lo que está pasando hoy en Grecia muy grande. O sea, no podemos olvidar que si nos vamos al año 2000, ya entonces la deuda de Grecia era el 103% del PIB, y Mario Draghi, que entonces estaba en Goldman Sachs, se encargó de falsificar las cuentas para facilitar el ingreso de Grecia. Mario Draghi hoy es el gerente, el presidente del Banco Central Europeo, y aquí no ha pasado nada. Claro. Llegó 2010, cuando el segundo rescate, y cualquier economista, cualquier banquero, ante la situación que ya vivía Grecia, habría optado por reestructurar la deuda y hacer un poco borrón y cuenta nueva y ver cómo podíamos enderezar el rumbo del país. Se optó por la opción, vamos a llamarla más tóxica, que era más dinero, aumentar la deuda, en donde los bancos alemanes y franceses son los que más tajadas sacaron. Claro. Al final el que siempre pierde el pueblo, ¿no? Digamos, en este caso el griego, pero podríamos decir de toda Europa. ¿Qué credibilidad democrática le queda a Europa? ¿Podemos seguir creyendo en esta democracia europea? Es complicado. Varoufakis tiene virtudes y también tiene sus defectos. Hablaba de que la Unión Europea no es un sitio agradable para vivir para las personas decentes, y en cierto modo es así. Estamos sometidos a un poder donde prima el capital sobre las personas, eso es así, es innegable, y en donde la democracia se utiliza como un instrumento que, mientras me sirve, enarbolo la bandera democrática, pero si no, pues lo hemos visto con el referéndum, ¿no? Cuando se convocó el referéndum, escuchamos a líderes europeos hablar de chantaje, de extorsión, y era una consulta ciudadana. Es muy grave, las cosas se pasan por alto, pero es muy grave escuchar incluso aquí en España, a un expresidente del gobierno como José María Aznar decir que ese referéndum es una extorsión, y sencillamente era una consulta a un pueblo que está sufriendo, que ha sufrido, y que tiene que afrontar y decidir sobre lo que se le va a imponer. Sobre todo, lo más grave de todo es que el Fondo Monetario Internacional, que en este caso ha sido un poco el poli bueno de la película, porque en las últimas negociaciones incluso decía que la única salida para Grecia era una quita de la deuda. Sí. Ha sido Alemania la que se ha cerrado y ha dicho que ni hablar, pero incluso el Fondo Monetario Internacional en 2013, a través de su economista jefe, reconoció
que se habían equivocado de pleno con las medidas de austeridad de Grecia, que habían hipotecado el futuro de Grecia y que le habían puesto el pie en el cuello a Grecia y su capacidad de crecer y de mejorar la economía. Sí, ¿no? En ningún país, esto es puro empirismo, en la historia de la economía, en ningún país se ha dado la circunstancia que bajando los sueldos mejore la cifra de paro. Jamás. Y sin embargo, la Troika y el Eurogrupo siguen insistiendo en que para mejorar la cifra de paro hay que bajar los sueldos. Es que no ha funcionado nunca, no hay fundamento económico que sustente esa teoría. Sí, se empieza a ver un poco el dogmatismo, ¿no? de algunos poderes fácticos. Eso es. Bueno, pues con esta visión un poco desesperanzada de la Unión Europea, ¿no? Bueno, todavía esperemos a ver cómo se sucede en los siguientes días, los siguientes meses, para ver si podemos recobrar algo de esperanza, pero con esta última reflexión los dejamos ya. Un placer, David. Muchas gracias a vosotros. Syriza llegó hace 6 meses cargado de buenas intenciones, pero a día de hoy se ha topado de bruces con la realidad europea. Esta falsa unión entre países en realidad solo pretende formar un bloque imperialista protector de sus grandes empresas y competidor en la economía mundial, en el que los ciudadanos no importan nada. La democracia es un velo que se mantiene subordinado a los intereses financieros y la cual es tolerada por los organismos de mando europeos, siempre que no vaya en contra de sus postulados. La ideología imperante, además, entre los gobiernos europeos es una dogmática concepción de liberalismo de mercado, en el que se defiende la austeridad para los pueblos y el recorte de derechos y libertades, y sin embargo se protege y se ayuda a las empresas, los bancos y las personas con gran capital acumulado. Así ha sido como se ha construido desde su inicio la Unión Europea, y así se opusieron y lo denunciaron desde un inicio Izquierda Unida y el Partido Comunista en España. En este marco europeo no cabe una democracia completa y radical, ni otras interpretaciones económicas. Lo público seguirá cuestionándose hasta que no quede nada. El acuerdo que ha firmado Syriza es demoledor y deja retratado a Alexis Tsipras. Prácticamente el país entero sale a subasta. Todo lo público será vendido a inversores extranjeros y no se prevé una quita de la deuda. Una de las pocas medidas positivas que había realizado el gobierno griego en los últimos meses era la contratación de empleados en el sector público. Y ahora la Troika le obliga a deshacer dicha medida y despedir a esos empleados. Todo esto ha provocado una fuerte división interna en el partido, que ya veremos cómo termina. Syriza ha intentado oponerse a la Troika sin ningún éxito. El pueblo griego está atrapado hasta el fondo en una trampa de la que es prácticamente imposible librarse. A los pueblos de Europa les quedan 2 opciones. La más viable, salir de esta falsa Unión Europea y del euro, y recuperar su soberanía. Este camino, que para Grecia se plantea bastante complicado, para otros países en mejor estado podría ser una solución factible. El otro camino es intentar transformar desde dentro la Unión Europea. Esto se antoja prácticamente imposible y requeriría un mínimo cambio de signo político en al menos la mitad de los países de la Unión, o de varios de los más importantes, cosa poco probable. El futuro podría ser esperanzador si se produjese una salida del euro y posterior unión en otro tipo de alianza entre países del sur de Europa y de Latinoamérica, en busca de un socialismo para el siglo XXI. Nos vemos el viernes que viene. Recuerden que también pueden encontrarnos en Twitter, Radio Tal Cual, en Facebook como Tal Cual y en nuestra página web www.radiotalcual.org. Gracias por estar con nosotros. Llegan noticias del este, dicen que hay que pagar, cueste lo que cueste, a alguien que no conocemos y a quien le debemos nuestra vida y nuestra muerte. Llegan noticias de Europa, antiguas alianzas que hoy parecen todas rotas, moldean el destino a placer de un pueblo sin fe, dispuesto a asumir la derrota. Dicen que ya estamos perdidos, que hay quienes ya han decidido nuestro futuro. ¿Cuál será? Y mientras ellos dictan sentencia, se agota nuestra paciencia de tanto
esperar. Y aunque a veces nos quieran hacer creer que es al revés, son ellos quienes nos temen, pues saben bien que el pueblo aún tiene el poder. Llegan noticias del este, hay orden de desacreditar a todo el que proteste. En este contexto crucial deben actuar sin que haya nada que los contrarreste. Llegan noticias del mundo, bajamos del primero al tercero sin pasar por el segundo. Creíamos por fin progresar cuando en realidad fue el sueño de un coma profundo. Al este está el lugar donde les dejen hilos para que nos manejen, quienes les toque gobernar. Y mientras ellos dictan sentencia, se agota nuestra paciencia de tanto esperar. Y aunque a veces nos quieran hacer creer que es al revés, son ellos quienes nos temen, pues saben bien que el pueblo aún tiene el poder. Son ellos quienes nos temen, pues saben bien que el pueblo aún tiene el poder.